El País Vasco no es la zona electoral más favorable para el Partido Popular, aunque hubo una época en la que llegó a ser segunda fuerza política. En 1998, con don Carlos Iturgaiz como candidato al Lehendakari, el PP vasco logró 200.000 votos y 16 escaños. Y en las siguientes elecciones vascas, en 2001, con el ministro don Jaime Mayor Oreja como candidato al Lehendakari, subieron a 300.000 votos, algo que en ese momento era visto como una derrota, dado que el PNV con el señor Ibarretxe logró sacar el doble, pero que ahora suplicarían por tener el electorado que tenían entonces. Reconocer la victoria del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Esa era la época en la que el PP era un referente moral para toda España, dado que los concejales del PP vasco, como los del PSOE, eran víctimas de los atentados de la banda terrorista ETA. Ser, por tanto, del PP vasco era tener una diana sobre ti. Yo miedo, no. Lo tenemos asumido. A ver, tengo sentimientos, soy una persona preocupado, desde luego. No somos héroes, ni nada que se le parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la comunidad autónoma vasca somos personas normales, con nuestras ideas y planteamientos, que por las especiales circunstancias que se viven allí, nos hemos visto inmersos en una situación que no deseamos. No les llegamos a pedir ni que los condenen, únicamente les pedimos que pidan que no maten, no los condenen dentro de su estructura, pero pidan que no maten, y ni eso hacen. Con lo cual están demostrando que ustedes lo entienden como un medio, una estrategia, una forma de actuar. Tras la marcha de don Jaime Mayor Oreja, el PP vasco quedó en manos de doña María San Gil como presidenta del PP vasco, que tenía en su equipo de confianza a figuras como el señor don Carmelo Barrio, que era el secretario general, o el señor don Santiago Abascal, que era uno de los diputados más populares de aquella etapa. Fue el que rompió la papeleta del plan Ibarretxe en una sesión del Parlamento vasco. Señora presidenta, déjeme decirlo, esta papeleta va directamente y tiene una pretensión, que es separar a esta sociedad de la sociedad española, esa papeleta que demuestra el señor Azcárraga, pero en su empeño solo conseguirá dividir, separar, desgarrar y partir a la sociedad vasca en dos mitades irreconciliables. Pero con este equipo, en las siguientes elecciones vascas, las del año 2005, el Partido Popular bajó a los 16 escaños y dejó de ser segunda fuerza para ser tercera porque se coló por delante el Partido Socialista. Muy buenos días. Y nuestro mensaje ha calado muy bien y estamos muy satisfechos. Pero a pesar de esta bajada electoral, doña María San Gil se convenció, seguramente gracias a algunos medios de comunicación y otros dirigentes políticos, de que ella era un referente nacional del PP vasco y que aunque ella bajara en votos en Euskadi, a nivel nacional era un referente que daba votos en otras provincias. Lo que no pueden pretender es que nosotros, que somos el Partido Popular, que tenemos unas convicciones y unos principios, de repente estemos en la vanguardia de la defensa de los matrimonios homosexuales, porque no entendemos que una unión de dos hombres o de dos mujeres sea un matrimonio. Y se sintió suficientemente fuerte como para lanzar un órdago a la dirección nacional de su partido diciendo que o seguían la estrategia que ella marcaba o se iba. Yo en este proceso me he sentido en determinados momentos engañada. En este momento hay una clara quiebra de la confianza con la dirección nacional. A mí, si la persona que Mariano Rajoy pone como interlocutor me discute hasta el concepto de nación, pues me preocupo. Si yo no me siento cómoda, yo entonces me retiro. El perfil más crítico de la señora San Gil lo dibujó un diputado del PP en el Parlamento Vasco, don Leopoldo Barreda, en una entrevista libro que concedió a doña María Antonia Iglesias. Y que ahí habló a todos en términos no especialmente humildes. Estaba alterada y afirmaba sin ningún pudor: pero no os dais cuenta, no es a nosotros, es a mí a la que la gente quiere, porque yo soy el referente nacional, yo soy el referente moral, yo soy la que tiene los votos, la que más quiere la gente de en toda España y a la que quieren las cámaras. Me quedo clavado en el asiento y todos vemos a una persona que no conocíamos. En el PP vasco pensábamos que a María la estaban pinchando. Alguien le está diciendo que tiene que montar bronca porque había fallado lo de Esperanza Aguirre. Creo que el responsable es, estrictamente, Jaime Mayor Oreja por todas las referencias que tenemos. Quienes la azuzan cometen un error y creerse que María va a ser un instrumento de acoso y derribo a Rajoy hasta el Congreso. Ante la dimisión de la señora San Gil es cuando se evidencia que en el Partido Popular Vasco hay, por así decirlo, tres tribus en cada una de las tres provincias.
la tribu de Vizcaya, que está controlada por el señor don Antonio Basagoiti y el señor Damborenea, la tribu de Álava, donde está el señor don Alfonso Alonso, y que tiene el cargo institucional más importante del PP vasco, que es la alcaldía de Vitoria. Son de la tribu del señor Alonso los señores Maroto y Oyarzábal, que son abiertamente homosexuales, aunque en aquel momento el PP todavía está en contra del matrimonio homosexual, y la tribu del PP de Guipúzcoa, donde está el señor don Borja Semper o la señora doña Arantxa Quiroga, que buscan darle un aire mucho más moderno al PP en el terreno comunicativo, con temas como aquella imagen empapándose diciendo nos mojamos por ti. Y tras una negociación se decide que el nuevo presidente del PP vasco sea el señor Basagoiti de Vizcaya, pero el secretario general sea el señor Iñaki Oyarzábal de Álava. Que la primera obligación de la nueva dirección del Partido Popular en el País Vasco es lograr que María San Gil se identifique con la línea política y la estrategia que os marquéis en este Congreso. Estoy convencida de que Antonio Basagoiti lo va a hacer. María San Gil, que será siempre una referencia entre nosotros, entre los españoles, entre todos aquellos que saben admirar el desprendimiento, la generosidad y la lealtad por unas ideas y por unas convicciones. Necesita, como el comer, un Partido Popular vasco fuerte, porque tenemos que hacer más atractivos aún nuestros principios, porque juntos nosotros también podemos. Y eso es lo que pretendo, eso es lo que ofrezco, y por eso os pido el respaldo en este Congreso. Quedan totalmente marginados del partido los herederos de doña María San Gil. Y Antonio Basagoiti todavía tiene que demostrar su capacidad de integración. Lo tiene que hacer. Hoy será su primer día de trabajo, ¿no? Ella ni siquiera acudió al Congreso, aunque fue reivindicada por doña Esperanza Aguirre. Don Carmelo Barrios quedó apartado y al señor don Santiago Abascal le acabarían pidiendo que renunciara a su acta en el Parlamento vasco. Se lo pediría al señor Basagoiti y se iría a Madrid, donde le dio un puesto a doña Esperanza Aguirre y donde se mantendría hasta que decidiera romper con el PP y crear su propio partido, Vox. En las siguientes elecciones vascas, las del año 2009, el PP vasco siguió bajando. Pero en 2009 ocurre una cosa muy interesante. Son las primeras elecciones en las que no hay ninguna lista apoyada por ETA porque se aplica la ley de partidos, y aprovechando esa ausencia hay una suma PP, PSOE y UPyD que da una mayoría absoluta no nacionalista. No renuncio a presentar mi candidatura y recabar los apoyos necesarios para ser el próximo lehendakari del gobierno vasco. Lo que debe pasar ahora es que el Partido Socialista cumpla su palabra y emprenda ese camino. Y ahí yo arrimaré el hombro. Por tanto, los diputados del PP vasco, del señor Basagoiti, aceptan apoyar al señor don Pachi López, del PSOE, para que sea el primer lehendakari no nacionalista. No se forma ningún gobierno de coalición, por lo cual podría entenderse que el PP vasco dio ese apoyo gratis, pero es cierto que no fue del todo gratis porque a cambio el PSOE sí apoyó que un miembro del PP, doña Arantxa Quiroga, fuera elegida presidenta del Parlamento vasco. Quiero que mis primeras palabras como presidenta del Parlamento sean de saludo a sus señorías y de agradecimiento en mi nombre y en el de toda la mesa por la confianza depositada en todos nosotros. Deseo mostrar mi gratitud a todos, tanto a quienes me han votado como a quienes desde una posición crítica han preferido no hacerlo, y decirles a unos y a otros desde el comienzo de mi intervención que trabajaré decididamente para ser la presidenta de todos. Aunque desde el sector de los antiguos partidarios de doña María San Gil se decía que el señor Basagoiti sería mucho más blando frente al nacionalismo o frente a los filoetarras,
Lo cierto es que en entrevistas no se le vio menos beligerante que a su antecesora y fue en su etapa en la que se consiguió echar al nacionalismo del poder en Euskadi, cosa que nunca había pasado en las etapas anteriores. Dijo que se le daba bola a ETA. La entrevista que tuvimos allí. Eso no fue en la campaña electoral. Eso fue después de la campaña electoral. Y eso fue porque después de toda aquella campaña electoral en los últimos años, y con usted al frente de la Radio Euskadi, estaban todo el día entrevistando a la gente de Batasuna que no habían sido capaces de condenar ningún crimen y trataban mejor, con usted, trataban mejor a los de Batasuna que a los del PP. Bueno, y trataban mejor a los de Batasuna que a los del PSE. Señor Basagoiti, ni yo estaba al frente de Radio Euskadi, había directora, ni estábamos... Trataban mejor a la gente de Batasuna que a la gente del PP. Les parecían más vascos o más legítimos o más entrevistables a Arnaldo Otegi que a Basagoiti. El gobierno del PSOE vasco, respaldado por el PP vasco, se mantuvo hasta las siguientes elecciones, las del año 2012. En esas elecciones, con una derrota moral, porque irrumpe en escena Bildu y porque el PNV y sus aliados vuelven a lograr mayoría suficiente para gobernar. Y lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena y felicitar al candidato del PNV, Iñigo Urkullu, por su victoria. Después de aquella derrota, el señor don Antonio Basagoiti anuncia que dimite como presidente del PP vasco, que renuncia a su acta de diputado y de hecho que se va del País Vasco porque se irá a trabajar a México. Por una parte con un poco de pena, porque ha sido mi vida y me he matado representando a los ciudadanos y volcándome los problemas, pero con muchísima ilusión, porque la política quema especialmente aquí en Euskadi, quema si representas al Partido Popular y por lo tanto con muchas ganas. Se vuelven a reunir las tres federaciones más la dirección nacional y acuerdan que la nueva presidenta del PP vasco sea doña Arantxa Quiroga, que aunque viene de la de Guipúzcoa, en ese momento sobre todo es apoyado por la Federación de Vizcaya, es decir, por el señor Damborenea. Y para que haya cierto consenso, mantiene como secretario general al señor don Iñaki Oyarzábal de la Federación de Álava. Recibo un gran legado que mi objetivo es darle continuidad, aumentarlo, darle un futuro a todo lo que se ha trabajado a lo largo de todos estos años. El Partido Popular del País Vasco es un partido fundamental, es un partido que necesita Euskadi para garantizar la libertad de todos los vascos. Sin embargo, aquel equilibrio no acabó demasiado bien y enseguida vio la señora Quiroga que no era compatible con el señor Iñaki Oyarzábal y lo destituyó públicamente en una tensa sesión política. Ella es la elegida. La vizcaína Nerea Llanos es la nueva número 2 de Arantxa Quiroga. Hoy no ha estado en esta comparecencia en la que la presidenta del PP vasco anunciaba que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Ha tenido que contentar a todas las federaciones, sobre todo a la alavesa, muy poderosa en el PP vasco y que preside el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, y para ello designará al diputado general de Álava, Javier de Andrés, como número 3 de un partido que se merece que sus dirigentes muestren la responsabilidad y la altura de miras que estamos demostrando en estos momentos. No ha sido un camino fácil, semana de locura y mañana de infarto. Los teléfonos echaban humo y la actividad más que aquí estaba en los pasillos. Desde la dirección nacional negaban que Quiroga haya estado a punto de dimitir y le daban su apoyo a la hora de elegir a su equipo. Una persona que aspira a presidir el partido en una comunidad autónoma tiene que contar con un equipo de confianza y con una secretaría general de confianza. Pero también han pedido a Quiroga consenso, que es lo que ha hecho falta para conseguir esta nueva foto de familia. Pero, Iñaki, con su permiso, voy a empezar por Borja y le voy a preguntar si exageramos o no, por alusiones, por lo que decía ahora mismo Tony Echarri. Bueno, lo que es cierto es que ha habido una repercusión mediática de un debate interno y eso al final genera especulaciones, obviamente, y genera análisis de quienes tenéis que hacerlos. Vamos a ver, cuando hay una tensión interna no es bueno para nadie y menos para el partido que la sufre. Lo que no es menos cierto es que lo que ha sucedido es una cosa muy concreta y que se explica muy fácil. Ha habido una búsqueda de un perfil para un puesto determinado, que es el de secretario general. Y en un partido como el mío, que si algo tiene a gala es que quienes lo integran hablan con libertad y hacen sus propuestas con naturalidad, pues ha habido choque de opiniones. Y eso nos ha alargado demasiado, probablemente en el tiempo, la decisión que ayer se dio a conocer. ¿Que ha habido tensión interna? Sí. Que la sangre, dicho de una manera muy coloquial, no ha llegado al río, no es menos cierto. Y que hoy tenemos ya la decisión de una secretaria general nueva. Ahora que vamos a hacer ver que no nos escucha Iñaki Oyarzábal, ¿por qué no quería Arantxa Quiroga Iñaki de número 2?
Bueno, la respuesta de Manuel es que se lo tendrías que preguntar a ella, pero no, yo me puedo basar en lo que ella ha dicho, y es que quería una renovación y quería a su lado alguien diferente a Iñaki Oyarzábal. Pero bueno, en cualquier caso, como está él aquí, pues también se lo puedes preguntar. Voy con él, ¿verdad? Señor Oyarzábal, me parece que Borja Sémper está, en fin, viéndose ahora mismo en un apuro, ¿no? Teniendo que contestar a esta pregunta con usted delante. Está siendo muy políticamente correcto. ¿Se parece? No lo sé usted. ¿Por qué deja de ser secretario general del PP Vasco? Cuéntenos. Bueno, es obvio que quien tiene que dar las explicaciones es Arantxa Quiroga. Y supongo que, como es razonable, pues ella quiere hacer su equipo. Yo es verdad que he sido el secretario general de Antonio Basagoiti, y la verdad es que ella, al acceder a la presidencia del PP Vasco, pues decidió seguir conmigo un tiempo, pero yo creo que ya tenía una decisión tomada, que era en el primer congreso proceder a una renovación de su equipo. Pero lo importante no son las personas, y yo creo que yo hace ya muchos días que estaba descartado. Es obvio que esto se podía haber hecho mucho mejor, y yo lo que creo es que este no puede ser este no es un proyecto personal de nadie, este tiene que ser un proyecto compartido, este tiene que ser un proyecto abierto, que es el que tenemos que seguir defendiendo, y lo que creo que hay que poner en valor del día de ayer es el valor de la unidad, el acuerdo, ese equipo en el que todos nos sentimos representados, y en el que tiene que servir para reforzar el liderazgo de Arantxa Quiroga y para que este Partido Popular del País Vasco pues sea útil a la sociedad en los próximos años. Iñaki, eso de que este no tiene que ser el partido de nadie, ¿es una crítica a Arantxa Quiroga? No, hombre, no seas mala. Yo lo que quiero es explicar que este es un proyecto que todos compartimos, por el que todos, Arantxa, nosotros, quienes dirigen hoy el Partido Popular del País Vasco, quienes lo hacemos, formamos parte de esa generación que se denominó la generación de Miguel Ángel Blanco. Y enfrentarse con Álava tenía un problema, porque enfrentarse con el señor Iñaki Oyarzábal era enfrentarse con don Alfonso Alonso, y enfrentarse con don Alfonso Alonso era enfrentarse con su protectora política, que era doña Zorrilla Sáez de Santa María, que en ese momento es vicepresidenta del gobierno. 2015 era un año en el que había elecciones municipales, y otro momento de tensión será cuando, a ojos de la señora Quiroga, el señor don Borja Sémper, el presidente del PP de Guipúzcoa, quiso imponer un candidato sin consultar con ella, con lo cual ella decidió anular el nombramiento del candidato que quería el señor Sémper y poner una candidata ordenado por ella. Miren Albistur es una magnífica persona. No era una cuestión de que Miren Albistur sea una mala candidata, era una cuestión de que creíamos que Ramón Gómez era mejor que Miren Albistur. Y ante esto había discrepancias. Bueno, se han resuelto como se han resuelto. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. A veces se gana y otras se pierde. Pero la candidata del PP desde hoy en San Sebastián, o la candidata que defenderemos, será la que sea. Y si en este caso es Miren Albistur, pues obviamente... El comité electoral provincial que se convoca sin conocimiento, de una manera que no es la procedimental, y que además solo permite que se pronuncie sobre un candidato, pues no es la mejor manera. Pero creo que lo que ahora tenemos que hacer es mirar hacia adelante, y así que les agradezco que me permitan el por lo menos poder explicar que no se trata de una imposición, sino que ha habido un procedimiento que no se ha hecho bien. En esta ocasión pues ha habido el criterio superior, y bueno, pues hay que aceptarlo. El Partido Popular de Guipúzcoa es público y notorio que tenía una opción, no es la que ha salido, pues ¿qué le vamos a hacer? Mi forma de dirigir un partido es haciendo equipos. Aquí no pasa nada porque una persona ya no esté en un puesto de responsabilidad, ¿no? Quizás en el Partido Popular hemos visto también en el pasado cómo determinadas personas hacían ver que o ya se estaban, o si no el partido se rompía, se acababa y ya no había nada más. Bueno, cuando hablamos de personalismos nos referimos a esto. Hubo más movidas con la lista del PP a San Sebastián, porque hubo un concejal a que el señor don Borja Sémper no incluyó en las listas, que dijo que se había vetado y que se dio de baja en plena precampaña. Surgida hace 24 horas después de que el concejal donostiarra del PP, Vicente García, anunciara que se da de baja del partido, y decía literalmente por el veto impuesto por Borja Sémper. Esta mañana ya la candidata Miren Albistur negaba vetos, decía que eran pequeñas tensiones internas, pero yo se lo pregunto directamente, ¿ha vetado usted a Vicente García?
Yo por sistema, por principio vital, tengo la costumbre de no vetar, sino defender posiciones e ideas, ¿sabes? Es exactamente lo contrario. Estoy muy sorprendido por lo que está pasando, ¿no? Yo tengo la sensación de que algunos están más interesados en hablar de sus propios ombligos que de los problemas que tiene la gente, de los proyectos políticos, de lo que quiere defender. No tenemos ni una crisis interna ni un problema. Simplemente hay una persona que quería ir en una posición en la lista y se ha creído que en esa posición no debía de ir. Al final, cuando tienes grandes enemigos, como le pasaba a doña Arantxa Quiroga, ocurre que tienes mucha gente pendiente de que cometas un error o algo que ellos interpreten como un error para explotarlo contra ti. Y eso se produce en octubre, cuando se aprueba una ponencia estratégica sobre la convivencia y la concordia del PP vasco. Una ponencia en la que se defendía tratar a EH Bildu como un partido más. Digamos que en el PP vasco había un debate en torno a cómo había que tratar a EH Bildu. Había quienes decían que había que tratarlo como un partido más, una vez era la segunda fuerza en Euskadi y ocupaba un espacio que era un hecho, que era de la izquierda abertzale, pero también había un sector que quizá en el País Vasco era minoritario, pero que fuera de él era mayoritarísimo, que decía que EH Bildu no podía ser tratado como un partido más porque tenía que ser tratado siempre como el heredero de ETA, dado que en sus listas había exmiembros de ETA. Esa ponencia fue aprovechado por los enemigos de doña Arantxa Quiroga para presentarle como una política que se había rendido ante el nacionalismo y el filoterrorismo. Y al ser desautorizada públicamente por la Dirección Nacional, léase doña Soraya de Santa María, doña Dolores de Cospedal, la señora Quiroga tuvo que dimitir. La decisión es la de presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular Vasco. Arantxa Quiroga ha explicado que efectivamente ha sido el tener que retirar su moción de propuesta por la convivencia el pasado miércoles a petición de su propio partido el detonante de su dimisión, pero que no se arrepiente de haberla presentado. Tengo que decirles que la volvería a presentar una y mil veces, porque creo que el Partido Popular Vasco, que ha sido la vanguardia de la lucha contra el terrorismo durante muchos años y nos ha costado mucho, debe ser también la vanguardia en la búsqueda de la convivencia en libertad, en paz, desde la deslegitimación del terrorismo, desde la verdad y de la justicia con las víctimas del terrorismo. La presidenta de los populares vascos ha dicho que ha fracasado en su intento de aunar voluntades detrás de este objetivo y que por eso lo más honesto es apartarse para que otros sigan adelante con el proyecto. Sobre su silencio de estos días, ha explicado que le comunicó a María Dolores de Cospedal su decisión de dimitir el pasado jueves, pero que ésta le pidió que se lo pensara hasta ayer. Quiroga también ha anunciado que abandona la política activa, aunque seguirá en el Partido Popular como militante. Quien la reemplazó como presidente del PP vasco fue don Alfonso Alonso, que era un poco el que había tejido aquella operación. Trabajar por la unidad del Partido Popular en el País Vasco y trabajar también por el proyecto, que sea un proyecto que ofrezca garantías de seguridad y que nos recupere a nosotros como lo que hemos sido siempre aquí, ¿no? Y la fuerza que ha tenido siempre el Partido Popular en el País Vasco en la defensa de la España constitucional, la defensa de la singularidad vasca. Señor don Borja Semper, que probablemente opinaba lo mismo que la señora Quiroga en cuanto a la estrategia en torno a EH Bildu, en aquel momento miró para otro lado porque también era enemigo de la señora Quiroga. Y estoy especulando con ustedes, pero lo que intuyo es que será a través de una junta directiva que se deberá celebrar lo antes posible cuando resolvamos una sustitución para Arantxa Quiroga. Pero por encima de eso, por encima de Arantxa Quiroga, de Borja Semper, de Alfonso Alonso, de cualquier otro dirigente o militante del Partido Popular, está el proyecto político que defiende el PP. El año 2015 fue un año particularmente malo electoralmente hablando para el Partido Popular en el País Vasco. En las elecciones municipales perdió su principal cargo institucional, la alcaldía de Vitoria. Pero es que luego en las generales, el señor don Borja Semper iba como cabeza de lista por la provincia de Guipúzcoa y el PP sacó 0, perdiendo su habitual escaño por Guipúzcoa y dejando fuera del Congreso al señor Semper. Y el señor Maroto, el exalcalde de Vitoria, que iba como número 2 por Álava en las generales, tampoco logró su acta, porque solo lograron 1. Unos resultados particularmente malos, pese a lo cual el señor Alfonso Alonso apareció muy sonriente la noche electoral. Hemos sacado muy buen resultado, que eso nos anima mucho de cara al futuro y que creo que nosotros somos una fuerza también que está destinada a ocupar un lugar trascendental y a tener una influencia decisiva en el País Vasco. Luego una repetición electoral en el año 2016 en las que de nuevo los señores Semper y Maroto se quedaron sin actas, aunque es verdad que al señor Maroto le recolocaron en el Senado de una manera un poco extraña, porque en el Senado por designación de las Cortes de Castilla y León se empadronó a toda prisa por Segovia y ya que no ha salido como diputado por Vitoria, pues como senador por Castilla y León.
cosas de la partitocracia. Don Alfonso Alonso será candidato al Endacari en las elecciones autonómicas del año 2016 y obtendrá nuevamente unos resultados pésimos, dado que bajará a los 9 escaños. Y encima, quinta fuerza, porque menos votos que PNV, que Bildu, que socialistas y que el Carrequín Podemos, que se han colado todos antes que ellos. Son la fuerza minoritaria del Parlamento Vasco y aún así el señor Alfonso Alonso sale sonriente diciendo que está satisfecho con los resultados. Creo que hemos cumplido, tenemos derecho a sentirnos satisfechos y también tenemos la obligación de ser extraordinariamente responsables a partir de ahora. Y yo quiero deciros que este es un punto de arranque para una alternativa constitucional en el País Vasco que va a crecer. Pocos políticos han celebrado tanto hundimientos electorales como el señor Alfonso Alonso. En 2018 hay un cambio a la dirección nacional del Partido Popular, sale el señor Rajoy y entra don Pablo Casado. Y por lo que sea, don Borja Semper no conecta bien con don Pablo Casado porque piensa que con él hay un giro a la derecha en el Partido Popular. Él es más o menos un referente del sector más progresista dentro de lo progresista que se puede ser dentro del Partido Popular. Y dice que se retira de la política y que se va del País Vasco para irse a Madrid. Es un fin de ciclo, una etapa personal que acaba. No hay más lecturas y creedme que no hay otras circunstancias que lo hayan provocado. El clima político en general que en estos momentos preside la política española evidentemente no es el clima en el que a mí me gusta que se desarrolle la política. Yo siempre creo que el adversario es un adversario, no un enemigo. Y porque la política y en democracia la discrepancia no solo es sana, sino que es necesaria. Pero no la bronca, no el enfrentamiento. La dialéctica política, esta que nos lleva incluso a tener debates encendidos, es la que tiene que ser alentada, no la política de trinchera o esta política que se empeña en levantar muros. En 2020, en plena pandemia, hay elecciones autonómicas en el País Vasco y en ese momento don Pablo Casado decide que hay que conseguir crear una especie de gran coalición de todos los partidos de la derecha, fundamentalmente de Ciudadanos, y que el País Vasco debe ser el estreno de esa nueva etapa de coaliciones PP-Ciudadanos. Y ordena al PP Vasco que haga coalición con Ciudadanos, a pesar de que Ciudadanos en el País Vasco no existe, no tiene electorado. Y la orden de don Pablo Casado es que sea una coalición entre iguales. No que en la lista del PP aparezcan miembros de Ciudadanos, no, que en la papeleta ponga PP/Ciudadanos. Y si ya tienen malas perspectivas de conseguir diputados, pues tienen que repartir en los puestos de cabecera los puestos con los de Ciudadanos, pese a que no tengan electores. El señor Casado intentó imponer lo mismo en Galicia, donde lógicamente el señor Feijóo se negó y tenía suficiente fuerza para negarse. Pero en el caso del País Vasco, cuando don Alfonso Alonso se negó, que ya no tenía la protección de doña Soraya Sáenz de Santa María porque ella ya no existía, don Pablo Casado procedió a destituirle ante la negativa a seguir su estrategia. Con este tuit, Alfonso Alonso ha anunciado que no será candidato a las elecciones autonómicas del País Vasco del 5 de abril. Dice que se lo ha comunicado Pablo Casado y agradece el apoyo del PP vasco. El señor don Pablo Casado intentó recuperar como candidata a doña María Sangil, pero ella se negó y finalmente el candidato fue otro dirigente histórico, don Carlos Iturgaiz. La coalición PP-Ciudadanos fue bastante desastrosa porque si el PP vasco en solitario tenía 9, la coalición PP-Ciudadanos logró 6. Y encima de esos 6, 2 cedidos a Ciudadanos, con lo que tenían 4. Aunque bueno, es cierto que uno de los Ciudadanos, cuando luego Ciudadanos también se desmoronó, se pasó rápidamente al PP vasco. La llegada a la presidencia del PP nacional del señor Feijóo significó un cambio en el PP vasco y fue escogido el nuevo presidente, el señor don Javier de Andrés, que ha sido el candidato al Endacari en las últimas elecciones al Parlamento Vasco de este año 2024. En ellas, el PP vasco ha logrado 7 escaños y 60.000 votos, una leve subida. Eso sí, es una formación política residual a efectos parlamentarios y tiene 60.000 votos cuando, por ejemplo, EH Bildu tiene 200.000 votos. No sé qué libro estará leyendo, pero si acaso fuera algo relativo a las elecciones generales, o a las elecciones autonómicas, de la Comunidad Autónoma Vasca, le haré un spoiler. El resultado fue, más o menos, que Euskal Herria Bildu sacó 4 veces y medio más representantes que el Partido Popular. Besterik ez mila esker. Me pregunto con qué añoranza mirarán los dirigentes del PP vasco aquellos tiempos en los que tenían 300.000 votos, es decir, más de lo que tiene Bildu ahora, y qué evaluación hacen ellos a cómo sus dirigentes han conseguido reventar al Partido Popular Vasco en el campo electoral, tanto por sus vaivenes estratégicos como por sus luchas fratricidas. Este es el comienzo de la recuperación y el reposicionamiento del Partido Popular en el País Vasco.